Entre los datos entonces que nos solicita la plantilla tenemos información como la fecha, donde está el formato. En este caso la plantilla de ejemplo me baja los datos en formato año, mes, día. Yo puedo regresar a la configuración de la plantilla. Recuerde que era otros, intercambio de datos, importación, plantillas para importar, y puedo ajustar, editar y ajustar el formato de fecha al formato en el que quiero trabajar en Excel. Recuerde, yo voy a tomar como base ese archivo de Excel que pasé. De acuerdo a cómo vaya a diligenciar la fecha, organizo el formato de fecha de mi plantilla. Siguiente, tenemos algunos datos relacionados con el empleado. Hay datos como el código del empleado, normalmente es la cédula, sin caracteres especiales, sin puntos, sin dígito de verificación, como los NID. El tercer campo sigue siendo entonces la cédula. Código y cédula normalmente son iguales. El número de contrato, este número de contrato debe coincidir con el número de contrato que tiene el empleado en el archivo de empleados. Tenemos otro dato que depende del empleado, que es el centro de costos. Tenemos otro dato que depende del empleado, que es la ciudad, el nombre. Sobre estos datos que acabo de mencionar, le recomendaría que usted genere un reporte del maestro de empleados, un reporte de información básica, donde tenga este tipo de datos de lo que usted creó en el sistema. Sus empleados, qué código tienen, qué cédula tienen, qué nombre tienen, en qué centro de costos quedaron registrados y qué número de contrato tiene. Eso le podría ayudar a alimentar esta información. Recuerde que datos como el código de contrato, que estábamos mencionando hace un momento, se utilizan para la liquidación de prestaciones sociales. Es importante que el código de contrato coincida con el que tiene el empleado. Yo desatraso normalmente acumulados para que me ayude al cálculo de los promedios. Pero si el número de contrato no es igual al que tiene el empleado, el sistema lo tomará como que era un contrato de trabajo anterior y no lo va a tener en cuenta en la liquidación de prestaciones. Código de contrato entonces importante, debe coincidir con el del empleado. Código de concepto. Normalmente entre los programas se manejan diferentes códigos. La idea es que usted entonces ingrese cuál es el código de concepto que tiene en ilimitada para ese pago que le hizo al empleado. Cuál es el de salario, cuál es el de licencias, cuál es el de deducción de salud, deducción de pensión, cuál sería entonces el código de concepto que corresponde. Normalmente hay que hacer una equivalencia entre cuáles eran los códigos de concepto en el programa anterior y cuáles eran los códigos de concepto en el programa actual. Por el programa de ilimitado usted podría sacar por reportes maestros un reporte de conceptos donde tendría los códigos y los nombres. Los podría enviar a Excel para que haga sus equivalencias. Concepto entonces el de ilimitada. Centro de costos, si era el mismo que tenía en el programa anterior, continúa. Debe ser igual entonces a la longitud que tienen en contabilidad. Y si es del caso, mencionábamos hace un momento, puede sacarlo del reporte de empleados. Cada empleado en qué centro de costos me quedó. El consecutivo. Al paso que se van acumulando nóminas, el sistema a cada acumulación le va dando un consecutivo. Para acumular, normalmente se tiene el consecutivo 001. Ese consecutivo 001 se llama automáticamente como inicialización del archivo de consecutivos. Dentro de ese consecutivo 1 puede ingresar todos los acumulados que quiere importar, o simplemente entonces determinar un número y subirlo con este, no habría problema. La ciudad la determina entonces el empleado, viene de esos datos que le recomiendo que generen un reporte. El nombre también depende del empleado, la cantidad de horas por las que le está pagando ese concepto, el valor. En cuanto a estos dos, la recomendación es que siempre ingrese datos de tiempo y valor. Cuando hablamos de promedios necesitamos saber cuánto se ganó y sobre cuánto tiempo se ganó ese dinero. Si los datos que usted quiere desatrasar los está tomando de una contabilidad, contabilidad sabe qué valor se ganó pero no sabe cuánto tiempo trabajó, entonces no serviría. Necesitamos tener tiempo y necesitamos tener valor. Las unidades tienen que ver con el manejo de destajo, unidades producidas, normalmente no aplica, lo podemos llenar en 0. El periodo corresponde al mes sobre el que estamos subiendo esos acumulados. El generado por viene como generado por nómina o generado por prestaciones sociales. Por defecto podríamos poner la información como nómina. Estos campos que corresponden a códigos les podría ver su descripción en el archivo de acumulados. Si ingresamos por archivos, acumulados totales, de cada uno de los registros están los campos que vengo mencionando, los campos que estamos alimentando en Excel. A mano derecha tenemos campos como el generado por, el periodo, el mes, el año, 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 el año
En este caso dice nómina, prestaciones sociales o liquidación definitiva, todos los podemos subir como una N generado por nómina. El identificador que me determina si esto viene del proceso automático, de incapacidad, de novedad, de primas. Podría subir todo como automático, no hay problema, o todo como novedad. Este campo viene siendo nada más informativo. Recuerde que lo que pone en el sistema es simplemente el código A, I, F, N, 1, 2, según su necesidad. Estas son entonces las columnas que estábamos mencionando acá. Generado por, identificador, qué proceso se realizó, cuál es el periodo que se utilizó al momento de liquidar, informativo también, qué tipo de nómina maneja. Este tipo de nómina sí depende de lo que tenga en su empresa, quincenal Q, mensual M, semanal S, decadal D, y la base que iría relacionado a los ítems que tengan que ver con retención en la fuente. El concepto de retención en la fuente, cuál fue el valor que le descontó de retención y según eso entonces cuál fue la base que se tomó. Aplica para el tema de retención en la fuente y para el concepto de fondo de solidaridad pensional. Estos son los únicos que guardarían este valor. También viene siendo informativo, no lo necesito para prestaciones sociales. Tenemos entonces la columna de partir. No es necesario partir las nóminas. Si se hiciera, se haría al momento de liquidar la nómina, entonces para el desatraso el partir puede subir todo como una N. El campo periodo en la columna U sería un concatenar, una suma de el año y el mes. En este caso tenemos entonces el año de la nómina y el mes de la nómina. Esto es lo que llamaríamos periodo, parecido a contabilidad. Periodo 2017-05 es mayo del 2017. Lo puede tomar directo de la fecha. Siguiente, el número de préstamo, campo opcional. Y por último, la fecha de inicio, que tiene que ver con el tema de ausentismos. Se necesita para el proceso de seguridad social. Si usted está desatrasando solo para prestaciones sociales, para promedios, no necesita alimentar la fecha de inicio. Si estuviéramos hablando que vamos a subir acumulados de la primer quincena para poder hacer la seguridad social, si hay un ausentismo como una suspensión, una licencia no remunerada, una incapacidad, debemos poner la fecha en la que empezó esa incapacidad. Este sería entonces el contenido de la plantilla. La idea es que usted alimente la información según los datos que yo le estoy mencionando. No se suben acumulados todos con una misma fecha. Subir acumulados a diciembre 31, todos con diciembre 31. La idea es que usted debe subir los acumulados por lo menos mes por mes. De cada una de las nóminas, cada empleado, cuánto tiempo, cuánto valor. Lo que tendríamos acá entonces, este sería un ejemplo de la nómina que pague el 15, la nómina que pague el 24, la nómina que pague el 30, la nómina que pague el 15 del mes siguiente. La idea es que se suban los acumulados detallados. No se pueden subir todos los acumulados con la misma fecha porque a nivel de promedios no me serviría saber cuánto se ganó solo en diciembre o solo el 30 de diciembre. Debo tener entonces por lo menos mes por mes, cada empleado, cuánto tiempo y cuánto valor por cada concepto. Vamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.